¿Y si las historias de guerra no se cuentan desde las trincheras, sino desde cielos rugientes y mares mortales de Europa? Imagina pilotos mirando nubes de tormenta, sabiendo que el siguiente segundo podría borrarlos ya. Imagina a oficiales navales muy atrapados en tumbas de acero bajo aguas heladas. Estas películas capturan terror, valor, silencio antes del impacto. Lo mejor es que ahora ya puedes verlos en streaming, gratis y legal. 10. El mar cruel, de 1953, una obra maestra británica. El mar cruel fue a la vez un gran éxito de taquilla y una real catarsis nacional. Contó la historia de marineros que luchan contra enemigos invisibles en el Atlántico Norte. Aquí no hay combates aéreos, solo agotamiento y desesperación total. Con la tripulación del HMS Compass Rose luchando contra submarinos alemanes y contra el mar, fue una película de guerra que rechazaba el heroísmo y mostraba la corrosión psicológica del mando. El Ministerio de Defensa rechazó escenas, temiendo revelar al director de operaciones navales. El amigo de Charles luchó para que discutieran. La verdad fue el único tributo que valía pagar. La producción enfrentó caos filmando en navíos reales. Tormenta dejó heridos a varios de la tripulación. Jack Hawkins casi se ahogó en una toma. La escena se quedó. El público guardó silencio durante los créditos. Los veteranos lloraron. Los críticos la consideraron el film de guerra más honesto. Su realismo inquietante influyó en clásicos desde Das Boot hasta Greyhound. Hoy, se transmite a través de la colección del BFI y sigue siendo un claro recordatorio de que el valor a veces parece miedo, soportando un segundo más de lo previsto. El número 9, Alcanza el cielo. En 1956, esta película fue la respuesta británica a la inspiración. Alcanza el cielo. Se relató la historia verídica de Douglas Bader, el piloto sin piernas que volvió a la cabina de mando y se convirtió en un as. La actuación de Kenneth Moore fue magnética, orgullosa y humana. La película se disparó en la taquilla, pero tras el triunfo se escondía la tensión. El Ministerio del Aire se opuso a escenas de Vader desafiando la autoridad. A los productores se les amenazó con retirarles el acceso a aviones militares. Para mantener la autenticidad de la película, el director Louis Gilbert rodó en secreto en una base de la RAF. El realismo impactó al público. Unos veteranos dijeron que suavizó a Vader. Otros hallaron valor en su desafío. Durante la edición se cortó la secuencia del colapso de Vader tras pruebas que dejaron sorprendidos a los espectadores. Esas cintas siguen también desaparecidas. A pesar de la controversia, la película fue una herramienta de reclutamiento y elevó la moral, mostrada en escuelas y hospitales durante décadas. Hoy gratis en varios archivos nacionales de Europa. Lo que permanece inolvidable no es el volar, sino el momento de quietud en que un hombre sin piernas se eleva por encima del cielo mismo. Número 8. Hundirse. El Bismarck, 1960. Pocas historias navales igualaron el mito del Bismarck, y esta película lo convirtió en leyenda Sink. El Bismarck fue un thriller británico, filmado con precisión documental. Tras la angustiosa persecución para destruir el superacorazado alemán antes de que pudiera paralizar convoyes aliados. La producción enfrentó barreras secretas. La Admiralidad exigió la aprobación del guión y prohibió filmar junto a bases. Aún así, el director Louis Gilbert reconstruyó hechos con registros desclasificados y secuencias rodadas en Pinewood. El cuidado del detalle técnico dejó asombrados a los historiadores. Lo que sorprendió al público fue su esencia humana. Oficiales al mando que luchaban con culpa mientras sus decisiones mandaban a miles a morir. Algunos países censuraron el estreno por mostrar el hundimiento. En Alemania Occidental, proyecciones limitadas por temor a reabrir heridas. Pero con el tiempo, la película ganó nueva vida, inspirando a generaciones de historiadores navales y maquetistas. Hoy, en archivos públicos del Reino Unido y Europa, se transmite en restauraciones de alta definición. La última línea aún resuena. La C no es cruel. Los hombres lo son. Sigue siendo una de las representaciones sobre estrategia, sacrificio y el peso del mando. El número 7. The Dam Busters, de 1955. The Dam Busters es más que una película de guerra.
Es un himno a la invención y al sacrificio, estrenado en la Gran Bretaña de posguerra. Celebró la audaz Operación Chastise, en la que pilotos de la RAF utilizaron bombas rebotadoras para destruir presas alemanas. Se convirtió en un clásico inmediato, patriótico, preciso y profundamente humano. El público llenó cines por toda Europa. Al celebrar lo imposible hecho real, ocultaba aún así una inquietud. El gobierno británico, al principio, resistió la producción, temiendo que revelara detalles clasificados del diseño de bombas y tácticas de vuelo. El guionista R.C. Sheriff fue obligado a reescribir grandes pasajes bajo supervisión oficial. Equipo enfrentó interferencias del Ministerio del Aire, que exigía secreto técnico, aunque proporcionaba bombarderos Lancaster reales para filmar. Director Michael Anderson exigió autenticidad. Las secuencias de vuelo se rodaron con aeronaves reales, voladas a baja altitud sobre embalses, en condiciones peligrosas que asustaron a pilotos. En una toma, un Lancaster apenas dejó atrás una cresta a unos pies. El realismo dio al filme un poder inquietante, y su estreno desató un debate internacional. Algunos críticos alemanes lo llamaron propaganda. Otros elogiaron su imparcialidad al reconocer bajas civiles. Creció más allá de la controversia. Esta película es base para la formación de pilotos y símbolo del trabajo en equipo bajo presión. Su música acompaña la identidad nacional, sonando en eventos deportivos. Hoy los Dam Boosters pueden verse en streaming desde varias hemerotecas europeas, incluida la biblioteca gratuita del British Film Institute. Sigue siendo atemporal porque capta algo. Ninguna película bélica moderna se atreve a pagar el costo moral de la victoria. Detrás de su precisión y orgullo, late una pregunta que aún ronda la noche. ¿Fue cielo precio de innovación que pagó el costo humano? 6. Batalla de Gran Bretaña, 1969. Batalla de Gran Bretaña no fue solo cine, fue un proyecto nacional de reconstrucción disfrazado de cine. Dirigida por Guy Hamilton. Fue una gran producción mundial que inmortalizó la lucha por la supremacía aérea sobre Inglaterra. En 1940, el reparto fue una lista de leyendas: Michael Caine, Laurence Olivier y Christopher Plummer. Los críticos la aclamaron como una de las representaciones más auténticas de la guerra aérea filmadas. Aún pocos sabían el caos tras su creación. Se usaron Spitfires reales y Messerschmitts. Muchos tomaron piezas de museos o de coleccionistas. Los pilotos volaron sin ayudas digitales, recreando maniobras originales con realismo. Un choque en la filmación destruyó una aeronave invaluable y casi costó una vida. Las aseguradoras no dieron más cobertura, y la producción siguió bajo supervisión militar. El gobierno español permitió filmar con aviones alemanes de Franco, pero sostuvo que se retiraran sus insignias. Esto desató un ardiente debate entre historiadores y veteranos, que argumentaron que la película diluía la precisión histórica para la diplomacia. Prensa británica atacó el presupuesto de la película y lo llamó nostalgia derrochadora. A pesar de críticas mixtas, perduró. Batallas aéreas se volvieron material para Lucas y Nolan. Muchos efectos de sonido grabados para la película se reutilizaron en epopeyas bélicas. Hoy se transmite libremente a través de plataformas públicas europeas. Lo que permanece poderoso no es el espectáculo, sino el silencio, los momentos entre el combate cuando los hombres esperaban órdenes que podrían acabar con sus vidas. La batalla de Inglaterra recuerda a los espectadores que el coraje no se encuentra en la victoria, sino en el acto de ponerse de pie una vez más después de que el cielo mismo haya caído. Número 5. El Máximo Azul, 1966. El Máximo Azul se atrevió a mostrar la guerra como obsesión, en lugar de deber. Durante la Primera Guerra Mundial siguió la escalada implacable de un piloto alemán hacia la gloria en los cielos. La interpretación fría de George Pepper capturó la ambición, despojada de honor. El público quedó dividido. Algunos admiraron profundamente su belleza. Otros se encogieron ante su cinismo. La producción fue masiva, filmada en Irlanda usando decenas de réplicas en aviones. El director John Derman insistió en que cada truco fuera real. Los pilotos realizaron bucles mortales y zambullidas sin arneses. Un accidente trágico destruyó una aeronave,
aunque no se perdieron vidas. Los ejecutivos de Fox entraron en pánico, temiendo publicidad y ordenaron el rodaje. La película se rodó en lugares más seguros en Europa. Su retrato de los oficiales alemanes como vanos e imprudentes provocó críticas. Francia prohibió estrenos, calificándolo de antihumano. Incluso Alemania lo prohibió. Su lanzamiento se retrasó. Luego los críticos elogiaron su poesía visual. El cielo fue filmado como vitral, transformando la batalla en ballet. Detrás de la cámara, los ánimos se encendieron y las tensiones crecían. Los choques de Pepper con Germán se volvieron legendarios. Lo apodaron Águila de Hierro por no obedecer. Esa actitud dio a la película su poder, y para siempre. Sus escenas de vuelo siguen entre las mejores. Mucho antes de que CGI imitara el peligro, The Blue Max fue redescubierto por aficionados a la aviación, vistos como obra maestra olvidada. Su influencia se nota en pelis como Top Gun y Dunkerque, donde la ambición y la mortalidad se entrelazan. Hoy se puede ver legalmente en archivos europeos. Al fin y al cabo, no se trata de ganar medallas. Se trata de lo que un hombre pierde persiguiendo una medalla. El Azul Max nos recuerda: en guerra, el cielo no es de los héroes, sino de fantasmas. Número 4. El enemigo de abajo, 1957. El enemigo de abajo es uno de los dramas submarinos de guerra más tensos jamás realizados, en el Atlántico agitado. Sigue el duelo entre un destructor estadounidense y un U-boot alemán. Lo notable fue su perspectiva. Trató a ambos comandantes con igual humanidad. Aquí no hay villanos, hombres atrapados en un ajedrez por la supervivencia bajo las olas. Cuando se estrenó, sorprendió a Europa. Hollywood rara vez mostró empatía por el enemigo. Poco tiempo después de la guerra, críticos elogiaron su inteligencia, pero censores en varios países, Francia e Italia, temían que humanizara demasiado a los alemanes. La película fue retirada brevemente de la circulación en varias zonas de Europa Oriental por presentar la guerra como un enfrentamiento moral, en lugar de una lucha ideológica. La producción, por su parte, fue agotadora y exigente. El director Dick Powell insistió en que las secuencias de la batalla naval se filmaran en alta mar para capturar la verdad del mar y de la navegación. El movimiento constante del barco provocaba fallos diarios en las cámaras, lo que complicaba enormemente el trabajo de rodaje. Se dice que Robert Mitchum filmó con fiebre y se negó a detener la producción. El actor Kurt Jürgens, que sirvió en la Marina alemana, aportó un realismo crudo a su papel de capitán del U-boot. El final, al fin, en el que dos enemigos cansados se saludan mientras sus buques se hunden, fue muy controvertido y revolucionario. Sugirió que la dignidad podría sobrevivir a la destrucción. Algunos espectadores lo hallaron demasiado sentimental. Otros lo hallaron devastadoramente honesto. El enemigo de abajo influyó en generaciones de cineastas. Inspiró la popular serie Star Trek con su tema de respeto mutuo entre enemigos. Hoy se transmite legalmente en plataformas de archivo por toda Europa. Su tensión y el diseño sonoro siguen sin igual. Al verla ahora, es como escuchar el latido del propio océano. Un recordatorio de que en la guerra, la empatía puede ser el acto final de valor. Número 3. Aces High, 1976. Aces High es una película. Pocos lo recuerdan, pero nadie lo olvida una vez visto. Basado en la primera obra de teatro de la Primera Guerra Mundial, Journey's End. Capta la juventud, el miedo y la futilidad del combate aéreo, mostrado discretamente en Gran Bretaña. Protagonizó Malcolm McDowell como un joven líder de escuadrón ya agotado por pérdidas continuas. Los críticos la consideraron una de las películas antibélicas más sombrías jamás hechas. El realismo costó muy caro, rodada en la campiña irlandesa con biplanos restaurados. Exigió secuencias aéreas peligrosas. Un avión se estrelló durante el rodaje, obligando al director Jack Gold a detener la producción durante semanas. Los pilotos que sobrevivieron insistieron en terminar el trabajo por respeto a quienes habían caído, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los censores británicos temían inicialmente que su tono dañara los esfuerzos de reclutamiento. El Ministerio del Aire objetó escenas que mostraban a pilotos ebrios y aterrados antes de las misiones. Se ordenó a los productores cambiar el diálogo que ridiculizaba al alto mando, pero se negaron al estrenarse. La película fue prohibida en varias academias militares y criticada por retratar a los oficiales como apostadores descuidados que arriesgan vidas. A pesar de su fracaso comercial, Aces High encontró vida años después cuando historiadores la redescubrieron.
Su honestidad y melancolía tocaron al público cansado de historias de guerra glorificadas. Las actuaciones, Haunted Eyes de McDowell, mostraron la realidad del agotamiento. Hoy se transmite legalmente en archivos europeos de cine y plataformas docentes para estudiantes. La cinematografía aérea de la película continúa siendo asombrosa. Incluso para estándares modernos, Aces High deja a la audiencia una verdad inquietante. Cuanto más alto vuelan los hombres por orgullo, más lejos caen de la inocencia. Segundo, La batalla del Río de la Plata, 1956, producida por Powell y Pressburger. La batalla del Río de la Plata dramatizó uno de los primeros combates navales de la Segunda Guerra Mundial. La película recreó la persecución del Graf Spee por cruceros británicos frente a la costa de Sudamérica. Fue un éxito crítico y financiero, pero contenía un trasfondo de la Guerra Fría que sorprendió a muchos. Powell y Pressburger enfrentaron presión de la Armada Británica y del gobierno argentino, donde gran parte de la película fue rodada. Argentina recordó vívidamente el suceso y se opuso a escenas que mostraban su neutralidad como pasiva. En un momento, los cineastas fueron expulsados del país tras una protesta diplomática. Precisión técnica definida en cada toma. Oficiales navales de verdad asesoraron a los actores y se prestaron auténticos buques de guerra para lograr verosimilitud. Rodaje en mar abierto fue brutal. Las cámaras se dañaron por la sal del agua y varios tripulantes sufrieron golpes de calor durante largas jornadas bajo el sol. A pesar de los obstáculos, Powell se negó a usar miniaturas, afirmando que la verdad no podría fingirse cuando se estrenó. Algunos espectadores lo acusaron de romantizar el combate naval. Lo vieron como un estudio sobre el honor, la contención y el derecho internacional en el mar. La película pasó a formar parte de programas militares y fue elogiada por historiadores por dilemas éticos. En la guerra de hoy se puede ver legalmente a través de portales de cine europeo. Lo que queda no es el tiroteo, sino el silencio de capitanes cuando cesa el disparo. La batalla de Río de la Plata sigue siendo un testimonio de fortaleza moral frente a la destrucción. Una película de guerra en la que la victoria se siente como pérdida. Das Boot, 1981. Das Boot no es solo una película. Es una experiencia de claustrofobia, desesperación y lento ahogamiento del espíritu humano. Dirigida por Wolfgang Petersen, este épico alemán redefinió para siempre el cine bélico. Grabada casi por completo en un set de un U-96 a tamaño real, atrapó a actores y público dentro de un ataúd de acero. Cada respiro parecía prestado. Cuando se estrenó, dejó al mundo atónito. La película siguió al U-96, submarino que luchaba contra aliados y el océano. No hay héroes ni villanos, solo hombres asfixiados en oscuridad, atormentados por explosiones. Los espectadores nunca habían visto la guerra desde este ángulo. El punto de vista de los críticos condenados lo llamó veteranos revolucionarios. Lloraron durante la proyección, diciendo que capturaba la verdad del servicio mejor que cualquier propaganda podría. Pero detrás del éxito había turbulencia. El gobierno alemán temía que reabriera las heridas de la guerra, retratando a sus soldados como víctimas trágicas. Algunos grupos nacionalistas lo condenaron por antipatriótico. El reparto soportó miseria al rodar en decorados confinados, con temperaturas insoportables. Varios actores se desmayaron durante las escenas. Peterson se negó a cortar, insistiendo que el realismo pesaba más que la comodidad al estrenarse internacionalmente. Das Boot fue recortada para TV, reduciendo terror y desesperación por ser perturbadora. Muchos años después, Peterson restauró el corte del director, convirtiéndolo en la versión definitiva. Hoy es considerada una de las mejores películas bélicas de la historia, y su legado resuena a lo largo de décadas, inspirando desde thrillers submarinos hasta los videojuegos modernos. Ahora puede verse legalmente en archivos cinematográficos europeos y en emisoras públicas. Lo que hace que Das Boot sea atemporal no son las explosiones, sino el silencio entre ellas. La pausa larga y pesada antes de la muerte, cuando los hombres se dan cuenta de que el océano no toma partido, simplemente devora todo. Estas películas nos recuerdan que el coraje a menudo nace del miedo y la supervivencia a veces parece derrota,
La guerra no es gloria, sino pura resistencia ante el caos. ¿Qué clásicos navales y aéreos te conmovieron más? Comenta, y si te gustó Cher, dale like y suscríbete para más relatos de la guerra oculta que resurgen desde lo profundo de la historia.